Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 5, 33 a 37. Y este título es Escucha la voz de Dios. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su figura. Una vez más, vamos a leer versículo 33 que dice: Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Con esto Jesús afirma que los judíos, muy probablemente el Sanedrín, es decir, los judíos más profundamente religiosos, habían enviado a emisarios a Juan el Bautista para preguntarle si él era el Cristo o no. Juan había declarado que no era el Cristo. Por el contrario, su testimonio era que Jesús sí lo era. El testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús debió de llegar a oídos de los fariseos e incluso del Sanedrín. El Sanedrín no buscaba matar a Juan el Bautista, aunque podría decirse que lo tenían en la mira, dado que muchos profetas habían sido asesinados en Jerusalén, lugar de donde provenían quienes fueron a interrogar a Juan. No obstante, la Biblia no menciona que el Sanedrín planeara o deseara matar a Juan el Bautista. Su atención naturalmente estaba centrada en Jesús, con el fin de matarlo a él. Sin embargo, Herodes ya había hecho con Juan lo que el Sanedrín tal vez había pensado hacer: quitarle la vida. Jesús, por su parte, mencionó que habían enviado emisarios a interrogar a Juan. Si lo consideraban un profeta, debían saber que Juan había reconocido a Jesús e incluso había declarado ante Israel que él era el Mesías. Es posible que muchos no hubieran escuchado el anuncio de Juan el Bautista, pero el Sanedrín seguramente estaba al tanto de su declaración, ya que constituían la máxima autoridad religiosa y debían estar informados de cualquier acontecimiento de tal importancia para Israel. Además, tras todos los milagros realizados por Jesús, los líderes religiosos debieron de oír innumerables relatos sobre cómo él sanaba y obraba prodigios en favor de tanta gente. Sin embargo, es probable que no creyeran nada de eso o que cerraran sus oídos a la verdad. Tal vez se mostraban más receptivos a las falsas enseñanzas y su orgullo
les impedía creer en Jesús, pues en realidad Él les estaba restando protagonismo. Precisamente en esta declaración de Jesús, al señalar que habían enviado emisarios a Juan y que éste había dado testimonio de la verdad, se sugiere o se infiere que cuando enviaron hombres a interrogar a Juan el Bautista, este declaró la verdad sobre Jesucristo, que él era en efecto el Mesías. Juan 1, 19 a 34 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, el otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:19 recoge la declaración exacta del apóstol Juan, pero también el testimonio de Juan el Bautista sobre cómo los judíos enviaron hombres para interrogarlo. En Juan 1:23 se afirma: él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: endereced el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estas palabras de Juan el Bautista constituían, en efecto, un vínculo con la profecía de Isaías sobre él mismo como aquel que clamaba en el desierto, lugar donde siempre se encontraba, y que preparaba el camino del Señor.
lo cual significaba que estaba preparando el terreno para que Jesús fuera reconocido en Israel como el Mesías. Y francamente, cuando enviaron a aquellos hombres ante Juan el Bautista, este fue la primera insinuación de que Jesús era el Cristo, aunque por supuesto no se le mencionara explícitamente en ese versículo. Juan declaró que él era el cumplimiento de la profecía de Isaías y que el profeta se había referido a él como la voz que clamaba en el desierto. No obstante, quienes lo interrogaban no pensaban en otra persona, sino que creían que él mismo podía declararse el Cristo. Sin embargo, él negó enfáticamente ser el Cristo, afirmando que su papel consistía en preparar el camino para el Cristo. En Juan 1:26 es donde Juan el Bautista confesó que el Mesías estaba vivo y habitaba entre el pueblo. Versículo 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Sin embargo, ni quienes lo interrogaban, ni el Sanedrín sabían quién era el Cristo, hecho evidente al preguntar si Juan lo era. Juan les indicó que él no era el Cristo, sino que éste ciertamente vivía entre ellos, aunque ellos no sabían quién era. La pregunta que cabe plantear es la siguiente: ¿permanecieron allí junto a Juan, es decir, a orillas del río Jordán, donde él bautizaba, aquellos mismos judíos que le habían preguntado si era el Cristo? Se quedaron más de un día para escuchar a Juan decir esto acerca de Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras mí viene un hombre que es preferido a mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese mismo me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y di testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es ciertamente posible que Jesús estuviera afirmando, aunque no esté totalmente confirmado, que Juan había declarado a los enviados por los judíos, muy probablemente del Sanedrín, que Jesús era en efecto el Cristo. No obstante, aunque Juan había declarado que no lo conocía, pues habían vivido muy alejados el uno del otro, es posible que tampoco supiera que Jesús era el Cristo. Sin embargo, Dios le había indicado a Juan que vería al Espíritu descender y permanecer sobre el Cristo. Es decir, aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Por
lo que él dio testimonio de que aquel era el Hijo de Dios. Por tanto, puede afirmarse con cierta seguridad que Juan declaró a los enviados de los judíos, muy probablemente del Sanedrín, y a otras personas reunidos a lo largo del río Jordán, que Jesús era el Cristo. Así pues quedó constancia de ello, es decir, un relato oral de Juan el Bautista. Pero fue el apóstol Juan quien lo puso por escrito para las escrituras, aunque tal vez no supiera que llegaría a formar parte de ellas. Por tanto, cuando Jesús dijo que Juan había dado testimonio de la verdad, bien pudo referirse al hecho de que Juan había testificado acerca de Jesucristo, y a que aquellos judíos aún estaban allí prestando atención a Juan el Bautista y escuchándolo. Así pues, es probable que hubieran informado al Sanedrín de que Juan el Bautista había testificado que el Cristo estaba allí y que lo había señalado. Sin embargo, aunque Juan el Bautista lo había señalado, el relato de las Escrituras no indica que Juan hubiera mencionado su nombre, sino solo que señaló a aquel que era el Mesías. Es posible que los judíos presentes, si es que realmente lo estaban, hubieran averiguado cuál era el nombre del Mesías para así cumplir con su cometido de presentarlo a él y a su nombre ante el Sanedrín que los había enviado. Este es muy probable y posible también, pues si habían oído lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús como el Mesías, sin duda debieron haber investigado su nombre. Versículo 34 dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El Expositor's Greek Testament señala que Jesús quería decir que el testimonio de Juan sobre él les resultaba útil, pero que recibir testimonio del cielo constituía un testimonio mayor que el de Juan el Bautista. No obstante, Jesús lo dijo por el bien de ellos, para que pudieran ser salvos. Por tanto, Jesús afirmaba que durante los días de su testimonio o ministerio, los judíos necesitaban creer el testimonio sobre él, ya fuera el de Juan o incluso el del cielo, para ser salvos, aunque es posible que los judíos no hubieran oído la voz del cielo, sino que solo Jesús y Juan el Bautista la hubieran escuchado. Así pues, Jesús había recibido su testimonio del cielo para transmitirlo a Juan el Bautista, a fin de que éste declara a otros lo que había visto y oído. Sin embargo, para Jesús la voz del cielo constituía un testimonio mayor acerca de él, y eso era lo más importante para él. Aún así, los judíos debían haber creído el testimonio de Juan el Bautista y lo que Jesús afirmaba allí para poder ser salvos. Versículo 35 dice: Él era una
antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así como Juan había dado testimonio de Jesús, Jesús también había dado testimonio de Juan. Se complementaban mutuamente. Jesús había dicho que Juan era aquella antorcha que ardía y alumbraba, pero también podemos decir lo mismo de Jesucristo, pues aquellos, aleluya, que iban camino a Emaús dieron testimonio de la luz ardiente de Jesús. Al parecer, a los judíos les agradó durante un tiempo regocijarse en la luz que él había mostrado. Sin embargo, debió llegar un momento en el que ya no quisieron seguir regocijándose en esa luz. Habían cambiado su perspectiva sobre la luz de Juan y se apartaron de creer en ella y de regocijarse en ella. Habrá sido cuando Juan el Bautista cumplió su misión y la profecía de Isaías, señalando a Jesucristo como el Mesías, y cuando al hacerlo ellos ya no aceptaron su mensaje por no creer que Jesús fuera el Mesías, y al apartarse de esa creencia se apartaron también de creer en el mensaje de Juan el Bautista. Así Jesús dio testimonio de que ellos estuvieron dispuestos durante un tiempo a escuchar y posiblemente incluso a atender el mensaje de Juan el Bautista. Esto significa que Jesús reconoce la trayectoria de una persona al seguir a cierto profeta o incluso, digámoslo así, a él mismo, pues esta declaración de Jesús hacia ellos implica que él sí reconoció un periodo en el que les agradaba la luz resplandeciente de Juan el Bautista. No obstante, Jesús también reconoció que ya no mantenían ese mismo parecer y que debieron apartarse de él. Esto se asemeja a quienes caminan con Dios, pero luego se apartan de él, siguiendo lo que se llama el camino de Caín. Aún así, es posible que dejaran de creer precisamente en el momento de que Juan dio testimonio de Jesús. Versículo 36 dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que llevase a cabo esas mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí Jesús afirma que las obras que había realizado, es decir, refiriéndose a los milagros, sanidades y demás prodigios que Dios obraba a través de él, daban testimonio de que el Padre había enviado a Jesús, al hombre Cristo Jesús, para cumplir la voluntad de Dios en favor del pueblo. Juan el Bautista no contaba con el testimonio de milagros y sanidades. Los judíos se sintieron satisfechos con Juan el Bautista durante un tiempo,
concretamente durante el periodo en que él no realizaba milagros ni sanidades. Sin embargo, Jesús señalaba los milagros y sanidades como un testimonio superior. No obstante, es probable que ellos se apartaran al escuchar las palabras de Juan acerca de Jesús. Así pues, Jesús declaraba que las obras, es decir, los milagros, sanidades y demás prodigios, daban testimonio de que él había sido enviado, en efecto, por Dios mismo. Ciertamente en la era de la iglesia, aunque los milagros, señales y prodigios acompañan a ciertas personas. Es la doctrina de la salvación lo que realmente las distingue. Jesús testificó que en su tiempo tales milagros, señales y prodigios demostraban que él había sido enviado por Dios. Pero en la era de la iglesia, aunque tales cosas puedan ocurrir a través de personas, ello no significa necesariamente que hayan sido enviados por Dios, pues en Mateo 7, 21 a 23, Jesús declaró que no conocía tales individuos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por supuesto, en la era de la iglesia es necesario tener el mensaje correcto de salvación y el mensaje correcto acerca de quién es Jesús. Jesús dijo que les declararía que nunca los había conocido. Así pues, hay dos grupos. Un grupo al que Jesús reconoció, pues se habían regocijado en la luz ardiente y resplandeciente de Juan el Bautista. Y otro grupo al que no reconoció en absoluto, desde el momento en que supuestamente le siguieron hasta el final. Él afirmó no haberlos conocido nunca y señaló que habían obrado iniquidad. Desconocer la doctrina la doctrina de la salvación es algo que realmente impedirá que las personas entran en el cielo. Pues Jesús en Mateo 7, al hablar de los falsos profetas, señaló este punto. 37 dice, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su figura. Parece que aquí Jesús se refiere al hecho de que ellos no habían oído su voz. Sin embargo, Juan el Bautista, al ver el Espíritu descender como paloma, debió de haber oído la voz. Este pasaje trata sobre el momento en que Juan estaba con Jesús. Él debió de haber escuchado la voz después de haber bautizado a Jesús. Por tanto, Jesús testificaba que los judíos no habían oído su voz. Mateo 1, 13 a 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Además, aquellos que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración también oyeron realmente la voz de Dios. Y Pedro dio testimonio de ello más tarde en sus escritos. Lucas 9, 32 a 36 dice, pero Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y al despertar vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al apartarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió con su sombra, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y salió una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él huid. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron y no contaron a nadie en aquellos días nada de lo que habían visto. Segundo de Pedro 1, 17 a 18. Porque él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Así pues, cuando Jesús dijo que nunca habían oído su voz, no se refería a Pedro, Santiago y Juan, ni a Juan el Bautista, pues ellos sí habían oído su voz, al igual que Samuel y muchos otros profetas del Antiguo Testamento. Por consiguiente, Jesús debía de estar refiriéndose únicamente a los judíos con quienes hablaba aquel día y a aquellos que no obedecían la voz de Dios. Aleluya. Y esto es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.